Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la carta en Primera de Corintios y hoy vamos a estar avanzando en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9 y dice así: ¿Quién pues? Y dice, ¿qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en el labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y el día de hoy, hermanos, traigo este mensaje bajo el título Es tiempo de crecer. La semana pasada estuvimos viendo acerca de aquellos que causaban división en la iglesia y cómo proteger a la iglesia de las divisiones. El apóstol Pablo nos señalaba acerca de los que eran inmaduros espiritualmente, que andaban como carnales, andaban en la carne según sus propios bajos instintos, según sus pasiones y sus emociones, que controlaban sus propias decisiones, su propio actuar dentro de la iglesia y juntamente con los hermanos. Y es por eso que Pablo también les dice que no les pudo dar comida sólida, sino que les tuvo que dar leche, ya que los trataba como niños, como bebés espirituales. Y la semana pasada tratamos de sumergirnos en este mensaje y tratar de traer un poco de leche a la congregación. Pero el día de hoy yo no quiero traer leche, como decía el apóstol Pablo, sino que hoy día vamos a dar un pasito más. Hoy día vamos a traer quizás colado y picado de Nestlé, ¿ya? Quizás algo un poco más digerible. No, creo que colado es un poco menos pesado de que aquellos que tienen hijos, son pequeños. Colado creo que es menos que picado, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a estar ingiriendo un poco de colado, ¿ya? Vamos a ir avanzando un poquito para ya ir caminando al crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida y también el crecimiento que Él quiere que nosotros tengamos como iglesia de Dios. No las expectativas y visiones de los pastores en cómo quieren que sea la iglesia, sino en cómo Dios quiere que su iglesia sea, que su iglesia avance. Y es así que el apóstol Pablo nos decía de que la carnalidad y la inmadurez espiritual, uno de sus síntomas era el celo, las contiendas, las divisiones, que justamente andaban bajo sus pasiones. Y cada persona que tiene su propio parecer y cada persona que juzga dependiendo de su propio parecer y no el de la Escritura, siempre va a estar inconforme. Por lo tanto, nunca va a tener la mente de Cristo en caminar en una sola voluntad, sino justamente en lo que Él considera en cómo se deben hacer las cosas y cómo debería ser cada una de las cosas. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, vemos realmente no lo que piensan las personas, no lo que pensaba el apóstol Pablo, sino que era lo que pensaba Dios al respecto, inspirado a través del Espíritu Santo, en cual nosotros podemos conocer que esta es verdad de Dios. El apóstol Pablo no les dio de beber comida sólida porque sabían que ellos todavía eran carnales, todavía eran infantiles, todavía eran niños espirituales. Y es por eso que el Señor le manda a través del Espíritu Santo y Pablo señala a la iglesia de los Corintios de que ellos no podían hacer estas cosas porque ya que su carnalidad, su inmadurez espiritual se estaba viendo reflejada con celos y con divisiones entre los hermanos. Y esto no tiene nada que ver, hermanos, de tomar leche y comer alimento sólido con cuántos años usted lleve en la iglesia.
con cuánto tiempo usted ha caminado, conocido del Evangelio, cuánto usted participa, cuántos ministerios usted participa o sirve en la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Yo he conocido hermanos que creen en Cristo Jesús claramente y que son salvos en la fe y que llevan 25, 30, 40 años en el Evangelio y aún así siguen siendo niños espirituales. Aún siguen siendo personas que necesitan tomar leche y no pueden comer comida sólida porque cuando se profundiza en la palabra les cae mal. Tienen problemas con enfrentar la palabra de Dios cuando esta es un poco más dura de lo que estaban acostumbrados. Y es por eso que en Hebreos 5, 12, 14, lo voy a leer mientras el hermano Felipe lo proyecta. Dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen la necesidad de que a alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos míos, una de las grandes divisiones que tenía esta iglesia era que esta iglesia tenía preferencias, tenía favoritismo en cuanto a los servidores. Y si bien es cierto, Pablo nos señala que no debemos tener preferencias con humanos, a pesar de la labor que ellos puedan cumplir eclesialmente, aún así ellos no dejan de ser importantes. Por más que nosotros sepamos que Dios es quien realmente es quien hace las cosas y quien verdaderamente donde tiene que estar nuestro enfoque, aquellos servidores no pierden importancia. Son importantes para el reino de Dios, ya que son personas maduras que quieren buscar hacer crecer, ayudar a poder dar alimento a la iglesia de Dios para poder crecer. Si bien es cierto, aquí tanto Pablo nos dice que él y Apolos son solamente servidores. Pero si se fijan bien, Pablo parte diciendo en el versículo 5, dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. O sea, ellos tenían una gran importancia porque a través de Pablo y Apolos muchos conocieron del Señor, muchos conocieron del Evangelio. Por lo tanto, su participación es muy importante. Pero nosotros debemos fijarnos que no es tan importante al momento de tener en cuenta quién es el centro de todo y en qué debe estar basada nuestra mirada y preferencia. Jesús nos decía en Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Nosotros separados de Dios nada podemos hacer. Pablo podría haber plantado algo y Apolos podría haber regado. Pero si no hubiese sido una semilla y si Dios no hubiera dado el crecimiento, tanto el plantar como el regar no sirve de nada. Si nosotros hacemos las mismas funciones con totalmente un enfoque que no tiene que ver con eso, no va a producir nada. Usted puede gastar mucho dinero en las mejores ruedas de vehículos, pero si usted no tiene vehículo, ¿de qué le servirá tener las mejores ruedas si el resultado no va a servir? Podrá estar muy abastecido de pañales y comida para niños, pero si usted no tiene bebé, ¿qué va a hacer? No es que yo lo estoy haciendo por fe. Hay algunos que hacen eso. La madurez, la fe en la madurez nos lleva a buscar de Dios. Realmente, ¿qué es lo que Dios quiere? No es lo que queremos nosotros. La fe no es una proyección astral que nosotros decimos, yo voy a pedirle al Señor que si yo hago estas cosas estoy diciendo que voy a tener un auto.
La primera pregunta sería, Señor, ¿tú quieres que tenga esto? Y bueno, y en el momento en que Dios me responda si Él quiere o no, Él me dará los medios para tener lo que necesito. No para comprar ciertos accesorios mostrando que ya lo he tenido. Pero la madurez espiritual nos lleva a una acción en específica. A ser aquellos que plantan y aquellos que riegan. Y esa es la importancia que tienen los servidores. Pero aún más allá, es Dios quien tiene el protagonismo. El protagonismo de dar el crecimiento. El crecimiento no viene por el esfuerzo propio que nosotros podamos hacer. No es cuánto nosotros nos esforcemos porque yo quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Dios nos entrega medios. Pero lo que debemos comprender es que Dios, el que da el crecimiento y a su tiempo. Él sabe dar el crecimiento de la manera adecuada. Es Él el autor de todo crecimiento, de cualquier cosa que nosotros podamos conocer. Por lo tanto, si es Dios quien hace el trabajo fundamental, que es hacer crecer que algo realmente y todo el trabajo que suceda tenga la real importancia, no debemos tener preferencias humanas. No debemos buscar inclinaciones que traigan divisiones a la iglesia. No debemos ver con favoritismo ciertas actitudes y otras no. Ciertas preferencias que no nos llevan a nada sano. De tener en consideración a algunos y a otros descartarlos porque simplemente no nos parecen o no caen en lo que nosotros consideramos en cuanto debería ser una persona. Yo con ese hermano no lo paso mucho porque él hace esto y esto y esto. Y a veces esos juicios que nosotros emitimos no son en base a las Escrituras. Son en base a lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros estimamos, en lo que nosotros creemos, en las intenciones que nosotros pensamos que se están haciendo las cosas. Pero no pensamos bajo ningún pensamiento y ningún motivo a veces que a lo mejor Dios está haciendo algo diferente. Hermanos, yo les digo, no tengamos esas inclinaciones. Si bien es cierto, cada persona que participa en la obra de Dios es importante, la obra es de Dios, no es de los hombres. Pero sí, siempre debemos tener en cuenta en que Dios quiere que el hombre trabaje en colaboración con Él. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender de que Dios nos ha hecho colaboradores, como dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Así cada uno va a recibir su propia recompensa, porque las labores no son iguales, cada labor no es igual, pero todos somos colaboradores en cuanto a lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, debemos ver no cosas con preferencia, no ver el servicio de uno mejor que el otro. No vean el servicio pastoral mejor que el servicio que el hermano que hace el aseo. Eso sería una mirada muy carnal y muy del mundo y no teniendo una mente de Cristo, pensando que la función pastoral es mucho más importante y grande que aquel que hace el aseo. Si bien es cierto, aquellos que tienen labores pastorales es más delicado, porque cada error que puedan cometer puede dañar a muchos. Si bien es cierto, tiene una mayor delicadeza en lo que se hace, pero no es más importante. Porque ¿qué es el pastor y qué es el hermano que hace el aseo si no es para Cristo? ¿Qué sería de nosotros si simplemente no creyéramos y que Jesús no hubiese resucitado de los muertos? ¿Qué estaríamos haciendo ahora aquí? Perdiendo el tiempo simplemente, jugando a tener sueño, jugando a levantarse temprano, jugando a diferentes cosas que no tienen ningún sentido, jugando a ser amables, jugando a inventarse un Dios para simplemente satisfacer nuestras conciencias y estar tranquilos. Sería triste. Pero nosotros creemos que Dios está vivo y que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y es por eso que hoy día nosotros estamos aquí, para conocerle más,
para buscar de Él, para saber cuál es su voluntad buena y agradable y perfecta para nuestras vidas y también para su iglesia. Es por tanto que nosotros debemos entender que sí es cierto, vamos a recibir una recompensa, pero la obra de la iglesia es una obra conjunta, no es una obra individual, no es una obra dividida. Es por eso que el apóstol Pablo buscaba tanto la unidad entre los hermanos y proteger a la iglesia de la división. ¿Por qué buscaba él que crecieran espiritualmente? Porque cuando nosotros pensamos de manera individual, estamos divididos. Pero cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús, que estamos en la unidad de Él, nosotros podemos hacer la labor de la iglesia. Una obra que es en conjunto, que todos nosotros participamos. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura y decimos, sí, bien es cierto que nosotros somos colaboradores y participantes en esta obra, debemos tener en cuenta que muchas veces podemos caer en el engaño de ver que Dios da el crecimiento. Por lo tanto, si Dios da el crecimiento y no soy yo, ¿podría yo venir, hermanos, y decir, me voy a sentar aquí y los voy a mirar? Yo no voy a hacer nada porque Dios es el que va a dar el crecimiento. ¿Podría yo simplemente hacer eso, irme a sentar y decir, bueno, esperemos, hermanos, esperemos, Dios da el crecimiento, yo no voy a hacer nada porque aunque más que yo haga, yo no voy a producir que ustedes crezcan? A veces podemos tener ese pensamiento de decir, entonces no voy a hacer nada. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, segunda de Pedro, capítulo de 5 al 8, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas veces cuando nosotros tenemos esta mirada en que Dios da el crecimiento, por lo tanto nosotros simplemente podemos sentarnos a ser simplemente y meramente espectadores, nos vamos a notar que vamos a empezar a ser personas ociosas. Y vamos a caer a lo que muchos denominan como la pereza espiritual. Y la pereza espiritual es justamente pensar de decir, me siento de una manera, estoy viviendo esta situación y no siento ánimo, no siento del aliento de Dios, no siento su acompañamiento, no siento su mano poderosa en mi vida y me siento realmente como si estuviera opacado, dormido, sin que las cosas puedan mejorar y sintiéndome que todo va de mal en peor. Pero cuando nosotros tenemos este pensamiento es que estamos pensando justamente con la mente del mundo, siendo carnales, siendo inmaduros espiritualmente, creyendo de que nuestra pasividad simplemente será esperar, que nuestro confiar y dependencia de Dios será sentarme hasta que Dios me emocione y cambie mi forma de ser. Que Él me haga un convencimiento especial y único en que yo deje de hacer cosas o me comprometa o avance y así solamente Él me va a descargar un archivo al cerebro y yo voy a cambiar completamente. Eso, hermanos, es pensar de manera infantil, eso es pensar de manera inmadura, creyendo que Dios, por el hecho de Él dar el crecimiento, Dios nos va a tomar en un estado pasivo y Él nos va a mover los brazos y nos vamos a mover para allá y nos vamos a mover para acá y así nosotros, oh, mira, ahora sí me estoy moviendo.
Esto es entender la Escritura de una manera muy infantil y una manera que no corresponde, ya que nosotros debemos entender que somos colaboradores de Dios. Esto quiere decir de que Dios va a dar el crecimiento, pero nosotros también nos debemos poner en sus manos para que Él haga y obre por medio de su plena voluntad. En Gálatas capítulo 6, del 7 al 9 nos dice: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Aquí involucra muchas cosas. Señor, nadie puede burlarlo, nadie puede ocultar nada del Señor. No nos dejemos engañar. Aquí también involucra la palabra: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hermanos, es normal cansarse. Dentro de ser colaboradores, dentro de ser apoyadores en la obra en que Dios da el crecimiento, es natural cansarse. Si bien es cierto, vivimos en una carne, pero no vivimos por la carne, no vivimos para satisfacer la carne, sino más aún, vivimos por aquel que nos rescató. Pero esto tiene que estar en orden. No simplemente decir, bueno, voy a ser un colaborador de Dios y bueno, ¿qué hago ahora? Nosotros debemos fijarnos cómo debe ser nuestra actitud delante del Señor. Y una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta para tener una correcta actitud delante de Dios es que nosotros, hermanos, no pongamos excusas delante de Dios. El Señor conoce todo. Nadie puede burlar al Señor. Nadie puede engañarlo a Él. Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Este fin de semana, el día viernes, mi hija me acompañó a la casa de fe en Paine. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque ella me conversó todo el camino y fuimos conversando, y una de las cosas que ella me preguntó y que me hizo reflexionar mucho es que me dijo: papá, ¿tú cómo sabes lo que Jesús hace? ¿Cómo tú sabes de que Jesús ve nuestros corazones? ¿Cómo sabes tú lo que Jesús quiere? ¿Cómo sabes tú siempre sabes lo que Jesús piensa? ¿Cómo tú sabes esas cosas? Y yo le dije: bueno, hija, la manera en que Dios nos muestra lo que Él piensa y lo que Él quiere es a través de la Biblia. Si nosotros conocemos la Biblia, vamos a poder conocer lo que Él desea. Y vamos a poder conocerle mucho mejor. Y ahí ella entendió realmente por qué uno conoce lo que Dios desea. No porque Dios traiga revelaciones a unos pocos, sino que Él quiere que todos nosotros, como iglesia del Señor, Vida Real, iglesia cristiana aquí en Santiago, podamos ser colaboradores del crecimiento que Dios quiere dar. No del crecimiento que nosotros queremos conseguir, sino del crecimiento que Él dará. Pero para primero que Él dé el crecimiento, debemos volvernos colaboradores de Él. Y esto es muy, muy importante porque debemos asumir que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Así como nosotros sabemos que el crecimiento lo da Dios y no nos debemos sentar, así para muchas cosas también. A veces pensamos que porque Cristo viene y vemos que a lo mejor el tiempo está cerca, nos sentamos y decimos, bueno, a esperar que el avión parta. Hermanos, significa que debemos ser colaboradores, que planten, que rieguen, que sigan predicando el evangelio a pesar de cada dificultad que puedan tener en sus vidas. Somos responsables porque somos colaboradores. Pablo plantaba, Apolos regaba. Ellos tenían una participación en lo cual era lo que era el reino de Dios.
Y este plantar, hermanos, no puede ser fingido. Este regar no puede ser fingido. Porque si yo busco fingir que estoy haciendo algo, Dios no puede dar el crecimiento. Porque si yo soy una planta falsa, soy una planta comprada en el molchino, por más que yo la plante y la riegue, eso no va a crecer. Por lo tanto, que lo primero que nosotros debemos comprender es que no podemos vivir en la falsedad. Por más que nos mostremos y estemos bien delante de los hermanos, yo primeramente como pastor, solamente Dios conoce lo oculto. Y si yo le estoy engañando, realmente de Dios nadie se burla, como dice la Escritura. Ay de mí si estuviera haciendo eso. Ay de cada uno de nosotros. No porque Dios vaya a cobrar una venganza, sino porque con las cosas de Dios nadie juega. Porque para Él son importantes. No podemos ser una planta artificial porque jamás veremos crecimiento. Debe haber realidad en nosotros para que genuinamente nosotros podamos crecer. Hermanos, Dios cuida a su iglesia para que esta iglesia siga creciendo. Y el crecimiento se ve de muchas maneras. El crecimiento se ve de muchas maneras que nosotros diariamente podemos analizar. A veces personas y nosotros mismos podemos considerarnos maduros espiritualmente, pero al final nuestras acciones son las que definen realmente si hay madurez o no hay madurez. Cuando nosotros somos hijos, ¿cómo vamos a saber si estamos creciendo sanamente en la madurez? Que amamos y obedecemos a nuestros padres. Si nosotros buscamos obedecer, amar a nuestros padres, según las Escrituras, vamos a estar creciendo como hijos en la palabra de Dios, creciendo y madurando espiritualmente. Si nosotros somos hermanos, también debemos amar a nuestros hermanos, tanto carnales, biológicamente, y también amar a nuestros hermanos espirituales. Amarlos a ellos. El amor y el poder estar con ellos, el poder crecer con ellos y avanzar, va a mostrar un signo de madurez, el no abandonarlos, el no buscar mi propio beneficio, mi bienestar en vez de ellos. El buscar el bienestar de mis hermanos me ayudará también, será un bienestar para mí. Eso muestra la madurez espiritual. Así también, ¿cómo sabemos si somos espiritualmente cuando estamos casados? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? ¿La tratamos como realmente merece y necesita ser tratada? ¿O simplemente es, como decimos nosotros, un pana más? ¿Un amigo más? ¿Un amigo más? ¿Un compadre más? El bro, como le dicen algunos. Debemos entender, si queremos crecer en la madurez espiritual, ¿cómo vamos a tratar a aquellos que estamos casados a nuestra esposa? ¿Le decimos qué linda te ves el día de hoy? ¿Te ves preciosa? ¿Eres la mujer más hermosa del universo? ¿Me casaría y te daría hijos? ¿Tratamos así a nuestras esposas? Yo les digo, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Les hacemos bien o les hacemos mal? ¿Qué pasa con nuestras actitudes? ¿Le estamos bendiciendo o simplemente le estamos haciendo daño? Hermanos, yo les digo, para aquellos que estamos casados es sencillo. Cualquiera que no sabe tener una relación matrimonial no va a saber cómo tratar a la iglesia del Señor. Si no sabe tratar bien a su esposa, tampoco vamos a saber tratar bien a la iglesia del Señor. Dios cuida a su iglesia porque Él trata a su iglesia como esposo a una esposa. Es por eso que nosotros debemos saber y crecer en la madurez del Señor. Son señales de madurez. Muchas veces hacemos todo al revés. Queremos ser colaboradores. Queremos ser servidores, queremos hacer grandes cosas en el ministerio de Dios y todas esas cosas, pero sin antes ser un buen hijo, sin antes amar y obedecer a nuestros padres, sin antes ser buenos hermanos y sin tampoco ser buenos esposos y buenas esposas. Es por eso que muchas veces estamos colaborando y nos frustramos en la colaboración del ministerio porque no estamos haciendo las cosas de manera ordenada.
Creemos que se empieza por allá, pero lo primero es empezar por acá. Si yo tengo un buen matrimonio, yo lo nutro, trato bien a mi esposa, le doy el tiempo debido, busco estar tiempo con ella, calidad, crecer como matrimonio, instruirla, pastorear a mis hijos, claramente voy a poder hacer una buena labor con los demás, con la iglesia. Pero muchas veces queremos saltarnos porque nuestro mismo parecer nos hace creer que somos más maduros de lo que lo somos. Y queremos servir más, avanzar más o quizás tener responsabilidades y puestos, pero ¿a costa de qué? Hermanos, debemos caminar en la madurez, pero la madurez espiritual se ve de muchas maneras. La madurez espiritual se ve de manera de reconciliación. ¿Usted es un reconciliador o usted es un vengativo? Yo conozco personas que si me la haces, tú me la pagas. Y espero estar vivo para vengarme. Con mi último aliento voy a cobrar venganza, aunque te tenga que llevar a la tumba conmigo. A veces no decimos esas cosas, pero esa es la conclusión que saca nuestro corazón. Venganza, desunión. Este hermano me ofendió. Ok, le hago la cruz. Nunca más contigo. O como nosotros decimos en Chile, nunca más con vos, ni a la esquina. Con vos ni a la esquina nosotros decimos, ese es nuestro dicho. Es un dicho muy popular. Pero así a veces pensamos como hijos de Dios. ¿Y eso acaso es el pensamiento que une, que reconcilia? ¿Es signo de la madurez de ser un hijo de Dios? Eso es vivir en la carnalidad, ser un infantil. Ser infantil espiritualmente. Hermanos, quiero motivarles a que usted analice su vida. ¿Está creciendo espiritualmente o se ha estado estancando? En este día no es para aquellos que a lo mejor se han estado estancando, refregarles la cara de que están estancados, sino que es desafiarles a analizar su corazón y su relación con Dios para que usted pueda crecer, para que usted pueda dar pasos de madurez, pueda pasar a comer colados, picados y pueda empezar a comer otro tipo de alimentos que les va a nutrir muy bien. Hermanos, es tiempo de crecer, hermanos. Debemos dejar las cosas, la leche, debemos dejar las cosas que ya no necesitamos. Necesitamos crecer en el Señor. ¿Queremos ser un colaborador activo o un colaborador pasivo que simplemente espera que Dios haga? ¿O estamos de acuerdo en que debemos avanzar en el Señor porque Él nos enviará, pero a través de nuestra función Él dará el crecimiento? Usted puede plantar y regar, pero el Señor, el que hace biológicamente que una planta crezca. Pero Él quiere que nosotros seamos colaboradores. Él no quiere tener una relación y un monólogo con robots y gente que simplemente diga sí, 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 sí. Sino que Él quiere tener una relación genuina. Pero para eso debemos crecer en la madurez, crecer en la colaboración y ser colaboradores de Él. Para que Él, a través de esa colaboración, Él dé el crecimiento. A veces nos cansamos, pero creemos que descansar carnalmente va a traer ese crecimiento espiritual en el descanso. Si bien es cierto, debemos descansar, es sano descansar. Pero lo que sí nos dará el crecimiento espiritual, el ser colaboradores con Dios. Y entre más podamos colaborar con Dios, más nos exponemos al crecimiento. Más podremos crecer en su voluntad. Hermanos, yo les digo, hoy día como Vida Real Iglesia Cristiana debemos dejar la inmadurez. Yo sé que muchas veces vamos a tener que crecer a lo largo de toda nuestra vida con inmadureces y cosas así, y aspectos de nuestra vida que no son muy maduros de nuestra parte. Pero yo les animo a que sea momento que de como iglesia nosotros buscar la madurez en Dios para conocer las profundidades que Dios quiere mostrarnos. Ya no solamente tomar leche, sino de que usted pueda tomar comida sólida. Cuando nosotros comenzábamos las casas de fe, leíamos Marcos y después pasamos a leer un libro
Y yo recuerdo que al principio los hermanos, pastor, me decían que estuvo largo el capítulo. Pastor, que estuvo largo el capítulo. Y yo veía y decía, son 5 páginas. Y yo después pensaba, decir, cuando yo la primera vez que empecé a tomar este libro, y también estaba en lo mismo, decía que quedé agotado con la lectura. Y ahora claramente uno decía, bueno, el ejercicio, hermanos, el ejercicio espiritual nos hace que podamos tener mayor resistencia. Si nosotros nunca leemos, cuando tengamos que leer 10, 15, 20 páginas, será una tortura. Pero aquellos que leen con facilidad y que leen con frecuencia, llevan 40 páginas y dicen, uy, cómo se me pasó el tiempo. Eso lo ocupo como una ilustración, hermanos, que muchas veces por no estar ejercitándonos nos pasa la cuenta. Pero yo les digo, es tiempo de dejar las cosas infantiles y es tiempo de que podamos crecer como iglesia de Cristo, para su voluntad, para su gloria, pero también para conocer de su bondad y conocer cuáles son los propósitos que Él tiene para su vida, para la iglesia y para también su familia.